Muy buenos días, tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 de la mañana y se repite a las 9 horas del sábado en la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Megacanal, de la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la entrada al Cañón del Cobre, la Sierra de Chihuahua, y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México, y solo quedan los últimos vestigios materiales de los colonos, que se han ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis, que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron la semilla de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado y Mocorito, que nos ven por este medio. Hoy tenemos el tema 16ª parte del Congreso 19 de cronistas e historiadores de Sinaloa en Los Mochis. Continuamos con la crónica de la colonización norteamericana en el puerto de Topolobampo. Formado por ensenadas, islas y esteros, el crecimiento del puerto se debió a su ubicación y estratégica en el Mar de Cortés y las vías férreas que conectan a diversas ciudades de México y de los Estados Unidos. Historia gráfica parcial de la colonización por socialistas norteamericanos, quienes se establecieron junto a los naturales lloremes que ya habitaban el puerto. Se omitieron en su gran mayoría las imágenes correspondientes a los lugares del trayecto de Estados Unidos a Topolobampo. Actualmente Topolobampo se ha convertido en uno de los puertos más importantes del Pacífico, debido a su importancia como destino de carga y terminal de transbordado. En noviembre de 1886, un primer grupo de colonos estadounidenses arribaron a las playas desiertas de la bahía de Topolobampo, ubicados al norte del estado de Sinaloa, con la firme intención de crear una comunidad en la que reinara la cooperación y la armonía. De este modo se inauguraba la última experiencia histórica que se inscribía plenamente en la tradición utópica del siglo XIX. La colonización de Topolobampo, el ingeniero estadounidense Albert Kinsey Owen, nacido en 1847 en Chester, Pensilvania. Owen creció en el seno de una vieja familia cuáquera que le prodigó una educación esmerada. Luego de estudiar ingeniería civil, se especializó en la construcción de vías de comunicación y comenzó a trabajar en una empresa ferroviaria. Owen estableció contacto con México y por primera vez en 1872, cuando formó parte de una comitiva de exploración cuyo propósito era valorar la extensión de redes estadounidenses de ferrocarriles en el norte de México. En este viaje iniciático tuvo la oportunidad de atisbar las playas vírgenes del litoral sinaloense, a imaginar las múltiples posibilidades que ofrecían para el desarrollo económico. A partir de ese momento, el ingeniero estadounidense no escatimó energías ni conocimientos para realizar en este lugar los diversos proyectos que su imaginación exaltada le sugería. En un principio, los planes de Owen se limitaron a proponer un ferrocarril que partiera de Norfolk, Virginia, en la costa atlántica de Estados Unidos, atravesaría los estados del sur y la Sierra Tarahumara en Chihuahua hasta llegar a la bahía de Topolobampo. Este ferrocarril interoceánico, bautizado Tangent South, uniría a Occidente y Oriente a través de América, impulsando la unión y desarrollo del mundo entero. En particular, Albert Kinsey Owen quería que este ferrocarril favorecería el intercambio justo y equitativo entre Estados Unidos y México. Ambas naciones, por medio de un acto de voluntad, podrían reunir esfuerzos para organizar una zona intensamente rica que diera privilegio al beneficio común por sobre los intereses de las grandes corporaciones privadas. Para ello, inspirado en la experiencia del financiamiento durante la Guerra Civil estadounidense, Owen propuso que este ferrocarril y todas las obras públicas se financiaran no a través de la solicitación de préstamos internacionales, lo cual implicaba una subordinación económica al prestamista debido al pago de intereses,
sino por medio de la emisión de bonos de la tesorería, es decir, un medio de cambio emitido y respaldado por el gobierno que más tarde sería pagado con los beneficios de la propia obra. De esta manera, el ferrocarril interoceánico lograría hermandar a Estados Unidos y a México en el proyecto de anotar el potencial económico de este territorio y esparcir las virtudes del progreso entre la población en lo general. Los primeros intentos de Owen por materializar Teherán sobre resultaron poco fructíferas. Sin embargo, eventualmente sus dotes de persuasión y sus relaciones amistosas con altos funcionarios del régimen porfirista, particularmente con Manuel González, presidente de 1880 a 1884, darían los resultados esperados. En 1881, después de una serie de proyectos alternos fracasados, entre los cuales cabe mencionar un canal entre Texcoco y Huatecoc que buscaba solucionar el problema del drenaje de la Ciudad de México. Owen obtuvo la concesión para construir el sistema ferroviario de Topolobampo. Para ese entonces el proyecto del ferrocarril interoceánico había sido aumentado con la propuesta de fundar una colonia en la bahía de Topolobampo, la cual se convertiría en una metrópoli pujante, ubicada estratégicamente en el centro de las rutas comerciales hacia Oriente y Occidente. Asimismo, la inicial fe en el progreso se fue complementando en la mente de Owen con un socialismo subgéneris influenciado por el utopismo francés Fourier y Saint-Simon, el pensamiento de William Morris, autor de la novela utópica New From Nowhere, y el puritanismo moral de la religión cuáquera y el liberalismo de los fondistas estadounidenses, entre otras cosas. Owen dedicaría los siguientes años a describir con una minuciosidad sorprendente los distintos ámbitos, desde el trazado urbanístico y el sistema socioeconómico hasta las costumbres aceptadas y la rutina diaria de ese gran urbe ideal que llamaría sucesivamente Ciudad González, Ciudad del Pacífico, Ciudad de la Paz o simplemente Topolobampo. Sus ideas fundamentales se encuentran dispersas en la gran cantidad de folletos y artículos periodísticos que publicó para promocionar su empresa utópica, entre las cuales cabe destacar los folletos Arren on that Hidden City en 1897 y Craig Foncier of Sinaloa Social Study, que alcanzó 4 ediciones entre 1884 y 1885. En esta última publicación, el ingeniero estadounidense sostenía que la humanidad no había logrado armonizar los dos aspectos esenciales de la civilización, la producción y la distribución de los bienes necesarios para el ser humano, lo cual generaba un desequilibrio social que se manifestaba en una monstruosa opulencia por un lado y una monstruosa miseria por el otro, todos los placeres para unos pocos, todas las privaciones para la gran mayoría. Owen se propuso entonces, retomando nociones cooperativistas extendidas en su época, diseñar un sistema socioeconómico llamado cooperación integral, que lograría erradicar los males creados por la deficiencia e inequitativa circulación de los bienes materiales. La corporación integral se fundamentaba en algunos principios básicos. Los recursos naturales son propiedad común y su uso es cedido a los particulares. El gobierno o estados se encargaban de planificar la explotación de los recursos y la circulación de los bienes. Los individuos son propietarios del producto de su trabajo, el cual es entregado al gobierno a un precio tasado con base en el costo de producción. El medio de intercambio son las unidades del ahorro, que se obtienen al realizar un trabajo en beneficio de la comunidad, de manera que se asegura la equidad en el intercambio de bienes y se cancela la posibilidad de acumulación de capital. Solo el gobierno es apto para realizar comercio con el exterior de la comunidad y las ganancias obtenidas se invierten en la seguridad social, la impartición de justicia y otros gastos públicos. Todos los impuestos contratos entre particulares, con excepción del matrimonio, son eliminados. Todo individuo entre 20 y 50 años de edad está obligado a emplearse en un trabajo que el gobierno debe proporcionar
mientras que los menores de 20 deben estudiar o capacitarse en un oficio. La comunidad elige democráticamente a los funcionarios que están a su cargo de la empresa colectiva. Las libertades de culto y de expresión, así como la igualdad de género, son protegidos por el gobierno. Según Albert Kinsey Owen, estos principios eran aplicables en las comunidades de dimensiones modernas. Eventualmente el excedente producido por la primera comunidad se utilizaría para fundar nuevas sociedades a lo largo del continente americano, que formarían en conjunto una confederación cooperativa. Así un nuevo estado de armonía social se estableciera gradualmente en el mundo entero. Este diseño socioeconómico guió a los pioneros estadounidenses que, entusiasmados por la idea utópica de Albert Kinsey Owen y por las perspectivas de una vida feliz y próspera en tierras mexicanas, desembarcaron en las orillas de las playas de Sinaloa en noviembre de 1886. Pronto se dieron cuenta de que las condiciones materiales eran más adversas que lo que les había dicho Albert Kinsey Owen en su gran campaña publicitaria para atraer a los colonos. La tierra de la bahía de Topolobampo eran áridas y arenosas, lo cual los convertía en un terreno poco fértil para la agricultura. Los sistemas de irrigación y de abastecimiento de agua potable eran de difícil manufactura conseguirlos, y para colmo se trataba de una zona infestada de paludismo. A estos inconvenientes había que agregar que desde muy temprano surgieron rencillas políticas que se justificaron con el tiempo y con la llegada de nuevos colonos, entre dos grupos bien definidos: por un lado, los que confiaban ciegamente en la figura de Albert Kinsey Owen y creían en la bondad del sistema de cooperación integral, y por otro lado, los que consideraban el fundador de la colonia un líder autoritario y preferieron la propiedad individual de tierras para asegurar su patrimonio personal. Contra todas estas circunstancias lucharon los colonos de Topolobampo, y obtuvieron éxito notable, que sin embargo palidecieron a la luz de los ideales de Albert Kinsey Owen. La autosuficiencia alimentaria por algunos periodos cortos de tiempo, un nivel de vida que yace en comparación con el de la población desposeída de la zona, era claramente superior. La construcción de obras de infraestructura como un puerto en donde se recibieran productos de Estados Unidos, un almacén, algunas habitaciones precarias, un canal de irrigación que conducía aguas del río Fuerte, la preparación de tierras de cultivo en las parcelas de la Logia y el Plat, entre otras. Después de 10 años de esfuerzos y luego de que los conflictos internos y las adversidades llevarían a la deserción y a la ruptura definitiva, la colonia se desintegró ante la mirada imponente de Albert Kinsey Owen y de los pioneros. Algunos colonos fueron repatriados a Estados Unidos, mientras que otros se integraron a la sociedad sinaloense. Del proyecto de ferrocarril interoceánico solo se pudieron construir 2 kilómetros de vía férrea de la gran metrópoli socialista. Solo quedaron algunas construcciones y el débil recuerdo de los planes grandilocuentes de su fundador. En conjunto, sin embargo, la labor de Owen y los colonos abrió el camino para el desarrollo socioeconómico de este territorio, que llegaría a albergar la ciudad de Los Mochis y a un fértil valle de cultivo. En 1897, cuando el proyecto utópico estaba definitivamente clausurado, el ingeniero estadounidense publica el folleto Adrematagidel, los ideales de la ciudad, en donde se proporcionaba una visión detallada de esta ciudad ideal a la que el progreso técnico y una organización socioeconómica cooperativa aseguraría la armonía social. Owen ofrece así, por último, la imagen futurista de una gran urbe cuyos habitantes disfrutaban equitativamente las virtudes del comercio y la tecnología, una ciudad hipermoderna en donde la propagación de la electricidad y las máquinas, acondicionadores de aire, teléfono, electrófonos o radios, todos ellos inventos rudimentarios y poco extendidos en la época, favorece el bienestar social de todos los pobladores. En el último cuarto del siglo XIX, el modo de producción capitalista entró en una fase de consolidación y expansión mundial a través de la incorporación subordinada de regiones como América, Asia o África. Estas zonas representaban fuentes de materia prima indispensable para la industria de los países desarrollados,
así como una oportunidad de inversiones lucrativas. Estados Unidos, nación que empezaba a adquirir una posición hegemónica en el concierto mundial, transformó su política hacia Latinoamérica. Conforme a este proceso de consolidación capitalista, pasó del anexismo territorial a la penetración económica por medio de la inversión de capital. En México, las políticas desarrolladistas del porfiriato, apertura del capital extranjero, la construcción de vías férreas para favorecer el traslado de mercancías, la política de cesión de tierras a colonos extranjeros, favorecieron la incorporación del país al orden mundial capitalista. Este proceso general, que Marx llamó la acumulación primitiva del capital, se tradujo tanto en el despojo de tierras despobladas, que en realidad pertenecían a los pueblos originarios de América, como en la proletarización de las masas que laboraban en los campos, las fábricas y en las minas. La empresa utópica de Owen ocupó una posición particular en este contexto. Por un lado, Albert Kinsey Owen criticó la intervención monopolítica de las grandes corporaciones privadas que impedían la distribución equitativa de los bienes y producían la miseria de millones de personas. Su sistema de cooperación integral pretendía sustituir definitivamente la competencia que divaraba entre la concentración y acumulación de capital en unas cuantas manos. Por la cooperación y la armonía social, por otra parte, la utopía de Topolobampo se explica perfectamente en el marco de la consolidación capitalista en las regiones atrasadas y de la penetración de los intereses económicos norteamericanos en México. En un momento en el que se ofrecía propuestas radicales como las marxistas o anarquistas, el socialismo de Albert Kinsey Owen no proponía la disolución del modo de producción capitalista, sino que confirmaba en que era posible su reforma integral para ponerla al servicio de las mayorías. Incluso resulta revelador que el régimen porfirista nunca consideraba subversivos los proyectos utópicos de Owen, los cuales coincidían plenamente con la política desarrollista y promovida por don Porfirio Díaz y su compañía. El fracaso esencial de la utopía de Topolobampo residiría, pues, en su incapacidad de proponer un futuro radicalmente distinto con respecto al orden socioeconómico de la época. Frederick Jameson ha sostenido que todas las utopías están en última instancia condenadas a este fracaso, pues resulta en mayor o menor medida proyecciones de las coordenadas ideológicas del presente. Sin embargo, el hecho de que los proyectos utópicos terminaran por reproducir parcialmente las premisas establecidas no significa que sea necesario o indeseable. La función de la utopía no es seguir. Jameson formulaba un programa a seguir teleológicamente en el futuro, sino ponerlo de frente ante una situación paradójica. Por un lado, nuestra incapacidad de imaginar un futuro totalmente ajeno a las predeterminaciones del presente, y al mismo tiempo la urgencia de seguir intentando precisamente esa tarea imposible. En el mejor de los casos, esas imágenes del futuro pueden resolver los limitantes ideológicos del presente, es decir, arroja luz sobre las limitaciones que se imponen como naturales en ese momento histórico e impide buscar alternativas posibles. Al transformar nuestro presente en el pasado de un futuro insólito, la utopía consigue desfamiliarizar la experiencia de este mismo presente, que a la luz del futuro imaginado puede ser visto con nuevos ojos. Este proceso de extrañamiento y epistemológico pone en evidencia el carácter ideológico y modificable del orden social presente y por lo tanto abren la posibilidad de otro futuro. Lo anterior implica concebir la utopía ya no como un proyecto de una sociedad perfecta, un punto final de llegada, sino como un instrumento de percepción de las nuevas posibilidades que se generan en el devenir del presente. La utopía no radicará entonces en un estado de cosas que aparecen al final de desarrollo, sino que se impulsa interrumpe abruptamente el curso normalista de la historia. Esta interrupción no conduce a un estado predecible como lo suponía la ideología del progreso. Produce la emergencia de lo nuevo, que es esencialmente sorpresivo e inesperado. La utopía se presenta pues como el acto de profetizar ya no las normas del futuro,
sino las potencialidades del presente. Según apuntes de Jameson, las mejores utopías son las más viables o perfectas, sino las que tienen la virtud de generar otras utopías en un proceso constante de desplazamiento. Esta dialéctica entre cierre y apertura, el impulso utópico que se solidifica provisionalmente en programas que a su vez revelan la necesidad de retomar el impulso original, se encuentra detrás de Topolobampo y de todas las utopías. Albert Kinsey Owen respondió con las armas de su época a los desajustes de un orden socioeconómico que ha seguido produciendo crisis y precarización sistemática hasta nuestros días. Hoy, como en su tiempo, la utopía de Topolobampo se demuestra políticamente impotente, pero en su fracaso se escucha el llamado a abrir posibilidades en el presente para la llegada de un porvenir incansablemente distinto. La utopía está siempre en otras partes. Hoy vemos un Topolobampo que gracias a esos sueños ya lo vemos como una realidad. Vemos barcos de todas las nacionalidades, el ferrocarril que ya llegó a los Estados Unidos y la agricultura en todo este hermoso valle del Fuerte, esta hermosa ciudad de Los Mochis que ha progresado al 100%, su gente amable y trabajadora. Esto es lo que nos ha dejado los colonos que llegaron en 1886 a esta región. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes. Esta crónica va a continuar el próximo viernes.